Les quiero invitar que inclinen su rostro ahí donde estamos. Vamos a orar. Perdón. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana ponemos en tus manos nuestro corazón, nuestra vida. Ponemos en tus manos este tiempo. Tú sabes, Señor, que lo que nos mueve no es otra cosa sino el anhelo de seguir conociéndote, pero también de seguir conociendo tu ley, tu palabra, tu verdad, de seguir creciendo, de seguir avanzando, de seguir estableciéndonos en la rectitud de tu palabra. Tú sabes que el deseo de nuestro corazón no es venir a edificar apariencias, sino a edificar el propósito de tu reino, o más bien dicho, seguir siendo nosotros edificados en el propósito de tu reino. Así que te ruego que bendigas este tiempo, Señor, que abras nuestros sentidos, todos nuestros sentidos, los físicos, los espirituales, nuestros oídos, o nuestro oído, nuestros ojos, que podamos ver, discernir, aprender, sea en la etapa en la que nos encontremos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a tomar unos minutos para avanzar. La semana pasada, la semana pasada yo comencé un tema que le estoy llamando Padres que Progresan, y solamente voy a retomar un par de cosas voy a recordar un par de cosas para retomar. Uno es que les comentaba yo que literalmente es imposible hablar de la herencia de los hijos, que fue un tema que hemos tratado hace semanas atrás. Es imposible hablar de los hijos o de la herencia de los hijos sin hablar de los padres también. Es decir, es importante hablar de la paternidad. Cuando uno piensa, por ejemplo, en la paternidad, uno tiene que pensar, a mí me gusta pensar mucho en las dos vías. Es decir, nosotros tenemos padres o tuvimos padres, y nosotros también, o la mayoría, claro, ya cuando llegamos a ese momento tenemos nuestros hijos. Menciono esto que parece tan obvio, pero que me parece que es interesantísimo, porque hay muchas cosas que no sé si se han dado ustedes cuenta que como que se empiezan a repetir, a veces tanto en la forma de juzgar las cosas, de apreciar las cosas, como en la manera de atenderlas o resolverlas. Es decir, muchas veces los padres, cuando les toca ser hijos, en las distintas etapas de su vida, llegamos a cuestionar muchas cosas de nuestros padres, o llegamos a preguntarnos muchas cosas acerca de la paternidad, o llegamos a tener apreciaciones o juicios acerca de los padres, los que sean. Pueden ser muy buenos o pueden ser no tan buenos. A veces uno puede tener juicios muy buenos y resulta que después uno se empieza a enterar de situaciones o de cosas que uno llega a decir, mejor ni me hubiera enterado, ¿no? Porque uno puede tener una cierta imagen, un cierto juicio, una cierta opinión acerca de los padres, pero de pronto uno se entera de cosas que uno dice, mejor no me hubiera enterado, porque cambia, se distorsiona esa imagen o esa opinión que uno llega a tener. Pero también nos sucede como hijos. Los hijos a veces llegamos a pasar etapas de nuestra vida
en las que desarrollamos unas habilidades impresionantes para esconder cosas a los padres, para no hablarlas, para no comunicarse. Y es impresionante cómo a veces esas cosas llegan a tomar dimensiones tan grandes que llega el punto en el que se conocen, que ya es inevitable conocer o conocerlas, y cuando se conocen, entonces también eso impacta mucho, en muchos sentidos, la relación de padres e hijos. Y hace semanas yo he comentado que nosotros tenemos que acercarnos a las Escrituras siempre con una visión práctica, muy práctica. Yo venía particularmente esta mañana y cuando desperté esta mañana, luego empecé a pensar y a preguntarme otra vez, porque lo hemos mencionado muchas veces, ¿cuál es la razón de congregarnos? ¿Cuál es la razón de ir a una reunión? Una reunión donde muchas veces hay un grupo pequeño. Hace no mucho platicaba con un pastor y me hacía varias preguntas, y de pronto él solito llegó al punto de decirme: es que me impacta que a veces llego a la iglesia y solamente llegan 6 personas o 7 personas. Y entonces yo aproveché para animarlo, ¿verdad? Decirle: hermano, si Dios te hizo un llamado, Dios tiene propósitos en tu vida, no importa si tienes una persona, 2 personas, 6 personas. Así pasa. Los grupos locales son grupos que algunos, por alguna razón o por diversas razones, son grupos numerosos. Hay grupos en donde uno entra y la congregación es literalmente de miles de personas. Hay congregaciones donde el grupo tal vez son de cientos de personas, 700, 800, 900. Hay grupos en los que son 50, 10, y no importa el número de personas que tienes o que hay, sino lo que importa es que tú tengas muy claro el por qué y el para qué Dios te lleva a un lugar, te congrega, por qué Dios te establece en un lugar, y que tú tengas también muy claro el motivo o las motivaciones que tienes cuando te reúnes. Yo esta mañana le decía al Señor: Señor, yo quiero mantener todo el tiempo de mi vida, todos los años de mi vida, quiero mantener ese entusiasmo, porque me sigue pasando de decir: hoy es domingo y nos vamos a reunir, y empiezo a pensar en la reunión en general o en sí, y pienso qué gran oportunidad tenemos de reunirnos, y nuestros motivos no son vanos, no son carnales, no son motivos sin sentido, es todo lo contrario. Yo me hago esas preguntas: ¿para qué vamos? ¿Para qué ocupamos 4 horas, 5 horas? ¿Para qué recorremos esas distancias para estar en una reunión? Y me hacía pensar mucho en esos peregrinajes que, por ejemplo, las Escrituras enseñan que su pueblo hacía. Por lo menos subían 3 veces al año, por lo menos 3 veces al año subían al lugar alto, al lugar asignado por Dios para celebrar fiesta. Y la fiesta que se celebraba no era no era un culto de 4 horas. Nosotros a veces estamos en un culto de 2, 3 horas. El pastor lleva 2 horas predicando y lo queremos matar. Ya es demasiado. No eran cultos de 2, 3 horas, hermanos. Eran fiestas de días. Literalmente días y días y días. Imagínense ustedes días y días y días ofreciendo sacrificios, presentando holocaustos. Imagínense días y días y días
compartiendo el pan entre toda la gente que iba. Imagínense ustedes días y días y días presentando ofrendas, porque eso era lo que hacía la gente. Se preparaba para esos días de fiesta y de celebración. Y entonces, la segunda cosa que me quedé pensando mucho de la semana pasada fue que si ustedes recuerdan, leímos Ezequiel capítulo 18 y básicamente al final yo les estaba diciendo algo que me impacta mucho en el capítulo 18 de Ezequiel, es entender que Dios no quiere la ruina de nadie. Dios no quiere arruinar a nadie. Dios no quiere tu ruina. Dios no quiere que te vaya mal. Dios no quiere que pases tus días en la tierra de una forma pésima. Dios no quiere verte agobiado. Dios no quiere verte bajo aflicción. Me impacta mucho leer en Ezequiel 18 cómo Dios dice a través de la boca del profeta: porque no quiero la muerte del que muere. Y cuando uno piensa en la gente que muere, llámese o sépase si es por enfermedad o mucha gente que muere a causa de sus malas formas de conducirse, de comportarse, dice la palabra de Dios: yo no quiero la muerte del que muere. Dios no quiere arruinarte y Dios no quiere ver tu ruina de ninguna manera. Y me impacta mucho el contexto del capítulo 18 porque está hablando precisamente de la relación de padres e hijos, y claramente dice: el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Porque nos enseña principios, así lo aprecio yo, principios que uno tiene que aprender a darle dimensión, como por ejemplo hacerte responsable de tus decisiones, muy responsable de tus decisiones, pero sumamente responsable de tus decisiones. Y me quedé pensando mucho en eso, de cómo Dios no quiere tu ruina, Dios no quiere la ruina de nadie. Me quedé pensando mucho en eso, porque entonces entiendo por qué el tema que yo les estoy planteando, padres que progresan, por qué es importante ser padres que progresamos. Fíjense, yo mencioné que iba a mencionar 4 principios la semana pasada que no mencioné. Déjenme los menciono brevemente. Número 1, los padres que no crecen, o los padres que no crecemos, realmente nos estamos negando al progreso, porque el crecimiento te pone la plataforma para tu progreso. No es lo mismo hablar de crecimiento que hablar de progreso. Hay personas que pueden crecer y no necesariamente progresar, aunque pareciera una contradicción. Hay personas que pueden crecer y no necesariamente ser prósperos. Entonces, si nosotros aprendemos a vernos en nuestra individualidad como hijos, pero también como padres, bajo una dinámica de crecimiento, eso abre la puerta al progreso. Por ejemplo, ¿cómo nos damos cuenta que hay progreso? Porque empieza a haber, en términos así muy prácticos, empieza a haber mayores oportunidades de desarrollo para todos. Por ejemplo, la historia está llena de casos, de ejemplos, de etapas en los que naciones, pueblos, familias llegaron a vivir condiciones de ruina, es decir, fueron golpeadas en su progreso o dejaron de progresar, y las causas que los llevaron a la ruina pues han sido diversas, pero entre algunas de esas causas
que ahí hay un registro histórico, tiene muchísimo que ver con empezar a darle la espalda a la ley de Dios. Cuando las personas o cuando los pueblos, cuando las naciones empiezan a darle la espalda a Dios, abiertamente empiezan a dar la espalda a Dios, se empiezan a negar al progreso y empiezan a abrir la puerta a la ruina. Entonces es importante, muy importante, que nosotros entendamos que es bueno querer crecer. Por eso, por ejemplo, espero ser muy claro en lo que voy a decir. Por eso, por ejemplo, en muchos púlpitos, en muchas congregaciones, se habla de la prosperidad. El problema de hablar de la prosperidad está en llegar a poner el fundamento de la prosperidad en el humanismo. Ese es el problema. El problema no es la prosperidad, el problema no es la riqueza, el problema no es la abundancia, porque todo ello en las manos de aquel que tiene un corazón correcto, todo ello, la riqueza va a ser bien utilizada y va a ser honrosa. Por ejemplo, en la Biblia, primer libro de Crónicas, capítulo 29, cuando David habló del tiempo, ahí quedó un registro, cuando David habló de la construcción del templo, que ustedes saben que en la historia registra que el templo que tiene las características en general, en todos los sentidos, más gloriosas que ha habido en la historia fue el templo que edificó Salomón. Pero resulta que la Biblia claramente dice que a Salomón le dieron absolutamente todo para construir el templo. Salomón no trabajó para ganar lo que usó para construir el templo. Cuando Dios le dijo a David que él no edificaría el templo, David no tomó una postura ni molesta, ni de reproche, ni caprichosa, ni de berrinche. Simplemente lo que él dijo, bueno, ya había en mi corazón algo determinado. Y lo que yo había determinado es poner todo lo que por un tiempo estuve apartando, lo voy a poner o lo voy a dedicar a esa construcción. Entonces la riqueza no es un problema. Dios no está molesto con que tú ganes mucho dinero. Dios no está molesto con que tú pienses y trabajes pensando en ganar mucho dinero. Dios no está molesto con eso. Dios no está en contra de eso. Dios no está en contra de que tú, cuando vendes tus servicios o tu trabajo o tu conocimiento, tú cobres bien. Dios no está enojado con eso. Y lo digo así claramente porque en algún tiempo se ha pensado, en algún tiempo y en algún sector se ha pensado que ser cristiano es ser pobre, que ser cristiano es tener la actitud de regalar todo, y entonces hay que regalar tu conocimiento, hay que regalar tu talento, hay que regalar tu habilidad, hay que regalar, y así no es. No, tú tienes que aprender a cobrar bien, tú tienes que aprender, voy a usar esta palabra que a lo mejor es muy usada más bien en el ámbito empresarial o comercial, tienes que aprender a venderte bien, ¿no? A no malbaratar lo que tú conoces, lo que tú sabes. No, de ninguna manera. Tú vas a un especialista, a un determinado hospital, y cuando tú dices cuánto le debo por la consulta, te atendió 10 minutos o 15 minutos o 20 minutos y te cobran 1,500 pesos, 1,800 pesos, 1,200 pesos. Y a ti te da pena cobrar 100 pesos, 200 pesos por
tus servicios. No, tienes que aprender, tenemos que aprender a cobrar bien, a vivir bien, a administrar bien. El problema no es la riqueza. El problema, ¿en dónde está? ¿En dónde? El problema está en el corazón.